¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video cortito. Bueno, lo que están viendo obviamente es una llave de 2 bocas, oxidada. Corrió la mala suerte de descolgarse del tablero y caerse atrás del banco. Bueno, algunos amigos la mirarán y dirán: Tano, ¿verdaderamente vos amás las herramientas? Sí, son mi pasión, amo las herramientas. Lo que pasa que bueno, a veces pasa que tengo de distintas marcas, como digo siempre, y los clavos del tablero me quedan cortos y quedan colgando muy del límite. A veces, por sacar una, se desengancha la otra, se cae, bueno. Generalmente me tiro al piso, las saco de abajo del banco, las vuelvo a colgar. Pero a veces pasa que uno sigue trabajando y la herramienta queda. Y bueno, se pone en este estado. Así que los invito a ver el estado actual y después de hacerle una limpieza. ¿Qué llave se imaginan que es? Les puedo anticipar que es de 1 pulgada 15-16. Así que bueno, la marca no sé si se distingue, pero bueno, vamos a ver qué tal queda después de mandarle virulana. Y nada, tengo que reemplazar algunos clavos del tablero por tornillos largos, y ahí poner todas las unidades de cada una de las medidas. Dado que bueno, tengo Ensic, tengo Raselli, tengo Inafor, hay Baco, Gedore, y a veces, bueno, pasa que quedan muy cargadas algunos sectores y pasa esto. Sumado a que por ahí tengo algunas unidades de 2 veces de la misma marca, bueno, cosa que nos pasa a todos los fanáticos de las herramientas. Así que nada, les dejo este videito, no sé muy bien cuándo los voy a subir, pero quería que vean el antes. Va a quedar el antes guardado y después voy a subir el después. Así que nada, les mando un saludo y espero que estén bien. Uy.